Hola querida familia, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, no se sorprendan si estoy acá hoy. Este, Iba a decir que es mi primera vez aquí al frente, pero la realidad, un domingo, pero la verdad es que es la segunda porque ya a las 9 ya me tocó, ¿verdad? Entonces, eh, muchas gracias de nuevo por estar el día de hoy. Y cualquier cosa, paciencia, ¿verdad? Ya se imaginarán, si uno está aquí al frente, como que le da de todo nervios a todos los que les ha tocado, así que yo no soy la excepción. Bueno, querida familia, el día de hoy continuamos con el libro de Santiago y específicamente seguimos con el capítulo 5. Hoy vamos a empezar en continuación a este hermoso capítulo que ya James nos estaba enseñando desde el domingo pasado y vamos a continuar en el versículo 7. Para mí es sin duda súper interesante, como lo hemos hablado últimamente, de hecho en este libro que para mí es súper confrontativo en muchas cosas, de cómo hay temas que no son atractivos, ni que no son nada bonitos, ni nada, eh, sí, la palabra es atractivos, o sea, ¿a quién le gusta perder? A mí no, ¿verdad? A mí no me gusta perder. Lo que hablaba James el domingo pasado, eh, muchas veces ponemos nuestra seguridad en lo material, en el dinero, en el tener, decir, no, tengo en mi cuenta de ahorros tanta cantidad de dinero, no por un objetivo, simplemente porque ahí está mi seguridad. Y es precisamente porque eso es lo que nos enseña este mundo, que ahí nos puede estar nuestra seguridad. Y hoy precisamente en este libro de Santiago, también muy revelador en mi caso y súper directo, para los que tal vez no me conocen mucho, pero igual para los que sí me conocen, eh, a mí me cuesta mucho como dar vueltas a las cosas, ¿verdad? Entonces a mí me gustan las cosas directas, como son y, ¿verdad? Y al punto. Entonces Santiago me ha encantado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que literalmente en cada versículo, en cada frase es así como, esto es y esto es. Y evidentemente en lo que vamos a ver hoy no es la excepción. Y como suele pasar, cuando uno empieza a estudiar cierto capítulo, cierto tema más a profundidad, te empieza como a enfrentar. Y en mi caso, hoy precisamente, que eh, lo he llamado esta enseñanza esperando en Él, Ana Laura, de todos los defectos que tiene, uno de los más grandes, ¿saben cuál es? La paciencia. A mí, y cada uno se podrá examinar qué tanto les cuesta esperar. Pueden ser como Daniel, que es una persona súper paciente, súper estructurada, o puede ser como yo, que es mega desesperada y quiere todo para allá. Pero bueno, vamos a orar para poner en manos del Señor lo que hoy nos quiere decir. Querido Padre, queremos darte gracias por tenernos acá un domingo más en tu nombre, Padre. Llénanos e ilumínanos de tu espíritu para que esta palabra que tienes hoy preparada para nosotros pueda calar en nuestra alma y nuestro corazón. Abre nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, para que esa palabra nos transforme, nos llene de ti, nos haga reflexionar y nos haga cambiar por ti, para ti, Señor. Te damos gracias y ponemos esta enseñanza en tus manos y todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, querida familia, como les comentaba, vamos a continuar y vamos a empezar el día de hoy, vamos a continuar específicamente en el versículo 7. Así que vamos a Santiago, versículo 7, que nos dice paciencia en los sufrimientos. Y comienza, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y desde aquí comienzo mi pausa
Porque como les había comentado, bueno, como es la primera vez que estoy acá un domingo, voy a abrirles mi corazón en muchas cosas, eh, por, precisamente porque a veces pensamos que no conocemos la vida de las personas. Y yo sí quiero, evidentemente, que también conozcan un poquito de mí, como a mí me encantaría conocer más de ustedes. Y desde el comienzo, bueno, ya saben que de mis debilidades, como les decía anteriormente, es la paciencia, ¿verdad? Y desde las situaciones más sencillas de la vida. em, Igual, para que me conozcan, yo no nací aquí, bueno, nací en San José, pero no fui criada en San José. Mi familia es de Esparza. Entonces, cuando a mí me tocó ir a la universidad, en ese momento, tal vez no es como ahora, que hay como en diferentes provincias más universidades, eh, yo tuve que, se me ocurrió la maravillosa idea, porque pude entrar al TEC, de decir, uy, voy a estudiar ingeniería en computación, qué bonito, qué divino, qué cosa más chiva, ¿verdad? Súper innovador en ese momento sin saber yo a lo que me estaba enfrentando, ¿verdad? Aquí tengo a Josué que me entiende completamente con Putin. Entonces, según yo no sé en qué estaba pensando. Cuando yo me fui a la universidad, familia, a mí me costó, ¿verdad? Me costó mucho, no les voy a decir que no me costó. Y no era una carrera que duraba poco tiempo. Ahora no sé, pero en ese momento mínimo eran de 4 años, 4 años y medio. Yo duré 5, porque me quedaba en las materias, me quedé en una, no me acuerdo, 2 o 3 materias, ya ni quiero acordarme. Eh, pero yo decía, ¿en qué momento me metí en esto? Y ojo, hay otras carreras que en ese momento, por ejemplo, yo tenía bueno, tengo una prima que vivía al frente donde yo vivía y estudiaba medicina. Entonces, ¿verdad? Hay carreras que duran demasiado tiempo y yo decía, ¿en qué momento yo me metí a esto? Perdí una materia y yo decía, son 6 meses más de vida en esto y yo necesito mi título ya para terminar. Yo necesito ya trabajar, yo necesito ya ser independiente, yo necesito, ¿verdad? Ya ayudar a mi familia, ya todas las cosas de lo que este mundo nos dice que tenemos que tener. Y yo ya quería, ¿verdad? Rapidito, ojalá que me lo dieran ahí sin aprender. En ese momento hay cosas que a uno se le pasan por la cabeza un poco más joven, ¿verdad? Y entonces yo ya quería ya todo, ya. Y tener paciencia en ese proceso, a mí me costó mucho. Me costó mucho esperar y me acuerdo que yo decía, ya voy a terminar. Y ponían un proyecto súper difícil y cada vez lo veía más lejos y yo decía, faltan 2 años, yo decía, faltan como 10.000 años, yo decía, yo estaba desesperada. Y es que familia, está de moda la paciencia, está de moda esperar. No, desde, en la mañana le pregunté a Daniela, Daniel, ¿cuántos años tengo? Pero ya me acordé, es que acabo de cumplir 39. Entonces, para los que tal vez son mayores que yo también, se acuerdan que cuando uno estaba pequeñito, pequeñito, no existían los microondas. Yo me acuerdo, ¿verdad? Mi abuela fue la primera en la familia que un tío le trajo microondas de Estados Unidos, imagínense. Entonces, meter la comida, el plato de comida en el microondas y ponerle 2 minutos y que la comida estuviera calentada era una cosa espectacular, ¿verdad? Entonces ahora vamos a comer, yo me hago el plato me lo caliento ahí en la refri, lo pongo en microondas, en 2 minutos está listo. Quiero ver una película, voy a Netflix o a cualquiera de todos estos programas que el día de hoy existen para esto. Y si no me gustó la serie, ¿qué hago? Ay, no, qué pereza, la quito 2 minutos y después veo otra, ¿verdad? Porque vamos así, una cosa tras otra, una cosa. Quiero algo en Uber, vengo y lo ordeno en Uber Eats o cualquier cosa. En la aplicación vengo y lo ordeno por lo que sea más rápido y ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que todo lo tenemos rapidito, ¿verdad? Sin tener que esperar nada. Lo tenemos ya en el momento que queremos porque lo necesitamos en ese momento. Y vean como los resultados también de las elecciones. Ahora Daniel que dijo año, año electoral en lugar de año lectivo. Yo, dentro de todas las cosas, a mí de verdad me encanta como estar siempre actualizada de las noticias y estos temas. Entonces,
Hasta en eso Ana Laura estaba desesperada, ¿verdad? Ya empezaron las elecciones, yo tenía que ir a votar Esparza, por cierto, todavía tengo mi recinto electoral ahí, no lo voy a quitar. Entonces yo iba y ya yo a las 6 yo estaba, ya cerraron las mesas, que estén los resultados, ¿verdad? Yo desesperada. Contrario a lo que nos dice acá la palabra, totalmente, ¿verdad? Y en otros países, si ustedes, ¿verdad? Si averiguan, se dan cuenta que en otros países duran días en dar los resultados. Y yo decía, ¿ustedes se imaginan yo esperar días para que me digan quién, ¿verdad? ¿Quién se fue a segunda ronda? Y entonces, en nosotros a las 8:45 ya estaba el Tribunal Supremo de Elecciones, 2:45 después, dando los primeros resultados. Entonces, aquí es un poquito nada más de ejemplo de cómo precisamente todo en general en la vida lo estamos teniendo demasiado rápido. Entonces, en este caso quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas. La primera, ¿para qué? ¿Para qué tener paciencia? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué nos dice Santiago? Nos dice clarísimo, familia. Estamos esperando la venida del Señor. Y aquí yo lo que me pregunté primero yo es, ¿me estoy comportando como si estuviera realmente esperando la venida del Señor? Cada uno hagámonos esta pregunta y respondámonos a nosotros si realmente estamos viviendo acorde a esto. La otra pregunta es, si nosotros estamos esperando la venida del Señor, es porque somos hijos de Dios, somos cristianos. Y entonces hoy es un buen día para que nos preguntemos si realmente hemos aceptado a Jesucristo como Dios y nuestro Salvador, realmente en nuestra vida. Para yo esperar esa venida de manera desesperada, es porque soy hijo de Dios. Entonces, las preguntas, las respuestas no las tengo. La idea es que cada uno nos podamos responder, no solamente hoy, sino el resto de la semana, que nos invite a reflexionar. Y la otra pregunta que también, eso lo hablaba con Dani, es, y nos podemos preguntar, ¿por qué estamos esperando? O sea, estamos siendo pacientes, esperamos la venida del Señor, pero ¿por qué? O sea, lo dicen las Escrituras claramente, que lo que estamos esperando es que con la venida del Señor se acaba el mal, se acaba el pecado, se acaba el sufrimiento de muchas situaciones que en este momento podemos decir, yo las estoy viviendo. Cada uno de nosotros podemos decir, estamos viviendo o hemos vivido en nuestra vida pasada muchas situaciones difíciles y ya quiero que todo eso se acabe, se va a acabar. Pero si realmente en este momento sos Team Ana Laura, de que no le gusta esperar, esa es la primera invitación, esperar pacientemente la venida del Señor, porque solo Él sabe cuándo va a suceder. Y mientras esto sucede, tenemos que estar tranquilos. Nos dice Salmo 42:5. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios.
Y ahora nos podemos preguntar, claro, lo hacemos para que se acabe el mal que hay en este mundo. Ejemplos nos sobran. Simplemente ver redes sociales, prender la televisión, hablar con cualquier persona y abrir su corazón, nos vamos a dar cuenta de muchísimas cosas que pasan en esta vida y terrible a las personas. Y mientras, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Continuar creyendo en su justicia con fe. Si somos hijos de Dios y tenemos fe, vamos a tener esa esperanza, esa fe que nos justifica. Y de pronto ustedes van a decir, bueno, pero vamos a ver, tengo que esperar la venida del Señor con fe y esperanza. ¿Y qué es eso? Vamos a la Biblia, en Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y aquí quisiera que hiciéramos una reflexión y que pensáramos en esta espera, familia. No todos somos iguales, ni estamos en igualdad de condiciones, tal vez en nuestro corazón, por el Señor. Sin embargo, a pesar de eso, y ustedes díganme, a ver si les pasa. Si ustedes están esperando realmente y se están comportando fervientemente, así que yo digo, Dios mío, y oro porque de hecho pensaba cuando veía esto, yo decía, yo oro en la mañana, en la noche, ¿verdad? Durante el día, y yo digo, yo oro y le digo a Dios, Dios mío, Padre, estoy preparado para tu venida cuando vengas y te espero fervientemente. ¿Oramos así o no? En mi caso no. Les abro mi corazón, porque de alguna manera estamos muy cómodos, ¿o no? No estamos muy cómodos aquí en la tierra, como, tengo un trabajo o no tengo trabajo, ahí la voy pulseando, o estoy estudiando, o más bien ya me pensioné, o ahí estoy con mi familia, ¿verdad? Ahí tenemos problemas, tenemos situaciones adversas, pero ahí vamos, ¿verdad? Yo pidiéndole aquí al Señor, Señor, ayúdame, por favor, no me abandones, etcétera, pero estamos cómodos. Estamos muy cómodos a veces aquí. Y no estamos pensando realmente que esto es así de pequeñito como lo hemos repetido tantas veces en comparación a esa eternidad que vamos a tener con la venida del Señor. Así que mi primer llamado acá es, familia, incomodémonos en esta espera. Si bien es cierto, tenemos que tener paciencia, en esa paciencia estamos cómodos, o estamos pensando, no, bueno, es que a mí me pasó esto, esta situación, esta cosa tan terrible o esta cosa tan maravillosa, y pues ahí voy, estoy segura, o estoy seguro, ¿verdad? Como decimos acá, la voy pulseando, ¿verdad? Familia, tenemos que incomodarnos, necesitamos ese fuego en nuestro corazón por la venida del Señor. Si realmente somos hijos de Dios, en respuesta a lo que Él ha hecho en nuestra vida, ese fuego de su espera, de su venida, y en este momento, este domingo, si estás igualmente desde tu casita o acá, es esperar por la venida del Señor, pero no tan cómodo. Si seguimos leyendo, Santiago nos dice, miren, nos da un ejemplo, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto.
y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia. Sabemos, bueno, he hablado con algunas personas de la iglesia y les cuento igualmente, dentro de todos mis pocos fuertes, yo tengo una mano pésima para las matas y para sembrar y todo eso, pésima. Todas se me mueren, excepto la que me regaló doña Maureen, que está, porque se alimenta sola. Es una maceta inteligente, entonces es por eso, pero si la toco fatal, yo creo que se muere. Pero si ustedes han estado familiarizados, les gusta sembrar o tienen su trabajo, siembran o también como hobby, se podrán dar cuenta que para llegar a sembrar hay que hacer muchas cosas, hay que tener mucho cuidado en muchas cosas. Hay que preparar la semilla, hay que saber en qué época hay que sembrar, hay que preparar la tierra, ¿verdad? Todas estas cosas. En mi caso, por ejemplo, tengo una mamá, un tío y una prima que que estudiaron, bueno, ingenieros agrónomos. Entonces, desde que yo soy chiquitita, yo escuchaba a mi mamá como hablar de estos temas, ¿verdad? Me decía, no, bueno, es que en estos proyectos de mejoramiento de vida, donde vamos a los diferentes lugares, se les da capacitación para que sepan cómo tienen que sembrar. Pero resulta que hay cosas que están fuera del control. Y dependiendo de la versión que hayan leído, labrador o agricultor, nosotros, el agricultor, el labrador no puede hacer llover. Adivinen qué tienen que hacer. De nuevo, esperar. Esperar a que ese alimento le llegue en el momento que tenga que llegar. Y en este caso nos pone un ejemplo clarísimo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para decir y para querer que el Señor venga ya. Va a ser en su tiempo y cuando Él lo tenga previsto. Los agricultores, los labradores, lo único que esperan es, se preparan en el antes para esperar esa lluvia y ese alimento. Por lo tanto, al igual que ellos, nosotros nos preparamos y esperamos. Sigamos en el versículo 8, familia. Dice, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Y aquí nos da un ejemplo clarísimo de cómo nos tenemos que comportar y de cómo tenemos que aguardar su llegada. Yo le llamo que no es una espera, digamos, pasiva. Tenemos que incomodarnos, como hablaba anteriormente. Tenemos que ser firmes. No nos podemos quedar viendo para el techo y decir, bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Que venga Dios y mientras yo aquí, tranquila o tranquilo, ¿verdad? Viendo ahí a ver qué pasa. No. Tenemos que estar arraigados fuertemente a Él. Y por eso acá en Semilla, en este proceso, en esta espera, por eso es que decimos, y yo no, aquí tengo la Biblia por cualquier cosa en mi iPad, tecnología, pero decir, ¿solo los domingos es suficiente para estar arraigados al Señor? No. Por eso es que insistimos en la oración, insistimos en compartir en familia como en un Semilla en casa, insistimos en que tomen su Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo, todos los días, todos los días, porque realmente es lo único que realmente podemos tener en esta espera y estar arraigados al Señor.
en fe, Él va a ser nuestra guía, Él es nuestra esperanza. Y la perseverancia en el Señor es la única forma que tenemos para aprenderla. Obviamente aprendiendo de las situaciones que tengamos en la vida. Y es que, familia, la noticia linda o la noticia bonita es que podamos decir, vamos a ser felices y vamos a hacer esta espera, va a ser sencilla, va a ser fácil, no voy a sufrir, como si tuviéramos el ejemplo de los agricultores, ¿verdad? Que mi mamá me decía, no, bueno, es que ahora depende si es el año del fenómeno de la niña o del niño, va a ser un año seco, va a ser un año lluvioso y todo eso afecta los cultivos. Entonces, yo me pongo a pensar, en esta espera, en la venida del Señor, tener esperanza es sencillo, ¿no? Bueno, para mí no, perdón. Cada uno se podrá examinar. Y aquí les abro nuevamente un poquito mi corazón. Cuando bueno, dentro de muchas cosas, porque a veces pensamos y vemos las personas dentro de la iglesia, no sé si les pasa, ¿verdad? Y como la vez pasada nos decía Isra que somos muy dados a juzgar en los, no me acuerdo cuántos minutos y decir cómo es esta persona, perdón, cuántos segundos. Podemos ver muchas personas en la iglesia y también desde casa que nos acompañan, o personas en nuestro trabajo, en nuestra familia, etcétera, y pensar y hacer a juzgar qué pasa por su cabeza, por sus circunstancias que son fáciles. Podemos pensar que vida más fácil o más bonita ha tenido esta persona, o qué vida más complicada ha tenido esta persona. Y realmente, familia, tener esperanza en el sufrimiento no es fácil. En mi caso, dentro de, ¿verdad? Tras que desesperada desde que tengo uso de razón, no voy a llorar porque es de mi papá, a mí no me gusta llorar, pero abro mi corazón en lo siguiente. Cuando yo tenía, desde que tengo uso de razón, hasta que tenía 15, 16 años, mi papá tomaba mucho licor, ¿verdad? Entonces, lloro porque mi papá se murió y lo amo mucho, entonces es por eso, pero no quiero. Entonces, fue tanto en un momento que se convirtió en una persona alcohólica. No violento ni nada de estas cosas, pero en un momento era tanta la desesperación que yo tenía, porque yo veía a mi mamá haciéndole frente a las cuentas de la casa, al préstamo, yo no tengo hermanos, mis papás querían 7, by the way, y solo estuve yo, jodida, ya es lo suficiente. Entonces era como, yo no podía llevar amiguitas a mi casa porque no podía dormir bien, porque ya sentía que mi papá se iba a caer las escaleras. Yo decía, lo van a ver con los chichotas. En cantidad de situaciones no queríamos que mi familia se diera cuenta realmente de lo que estaba pasando y el sufrimiento que teníamos. Y yo no guardaba esperanza de que eso iba a cambiar. Y eso es nada, lo que, ¿verdad? Lo que a mí una de las cosas que me ha pasado, eso no es nada comparado a la espera en las situaciones difíciles que hay que vivir en la vida. En esta paciencia nos puede pasar cosas terribles. A mí esta me afectó mucho y me marcó toda la vida. Hay muchas cosas que pueden haberte marcado toda la vida. Pero nuevamente, ¿qué tenemos que hacer, familia?
Tener paciencia y esperar en el Señor sin importar qué suceda. Si continuamos en el versículo 9, aquí en Santiago, dicen, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está en la puerta. De nuevo viene Santiago aquí, ¿verdad? A darnos otra cachetada, al menos a mí, a decirnos, ¿saben qué? Dejen de quejarse de su hermano, dejen de quejarse del otro en la iglesia, dejen de quejarse de la persona que está en su trabajo, dejen de quejarse de su familia, dejen de quejarse, dejen de juzgar. Tras de todo, no sé si lo han visto, pero también nosotros somos muy dados dentro de la iglesia a decir, ay, ¿por qué este ministerio no hace esto? No me gusta cómo habla Daniel, o sí me gusta más cómo habla James. Ana Laura, fatal. Fatal, ¿qué es eso? Y podemos quejarnos de muchas cosas. Sin embargo, aquí la palabra familia es clarísima. No nos corresponde juzgar. Ese lugar ya lo tiene Dios. Ni usted ni yo podemos quejarnos en este proceso. No somos quién. Yo no soy nada. Cuando a veces yo me pongo a pensar y yo digo, yo me hubiera imaginado dentro de mi impaciencia, ¿verdad? Dentro de todas las loqueras que ustedes saben que uno, ¿verdad?, tiene en la cabeza, yo me hubiera dicho, Ana Laura hace, no sé, pues poniendo el ejemplo en la universidad, desde el 2001, yo me hubiera imaginado estar hablando un domingo en una iglesia. Jamás. La vida era, yo me la había imaginado completamente diferente a lo que tengo ahora. Y es que definitivamente, cuando yo me hago retrospectiva en todo esto, sobre todo cuando lean esto, si pueden leanlo, familia, todas las veces que quieran durante la semana. A mí me encantaba juzgar, me encanta, sin querer. O sea, y entonces, súper mal, porque como hablábamos, ese lugar ya lo tiene Dios. Aunque no sepamos cuándo va a venir a hacer justicia, cuándo va a venir a acabar con el mal, nuevamente lo que nos llama es tener paciencia en Él, esperanza en este momento. Y si en este justo momento, este domingo, o estás conectado en línea, o estás acá, es por alguna razón. Porque puedes estar pasando una situación, como hablaba, súper bonita. Situación súper bonita. Gloria a Dios, el 2 de agosto que mi papá dejó de tomar. El día que me casé. Gloria a Dios en esas circunstancias también. Entonces, sin importar lo que esté pasando, no juzguemos de que nos está yendo bien, que el otro le está yendo mal, que porque a mí me está yendo peor. Démosle gloria a Dios en cualquier circunstancia. Continuemos, familia, versículo 10. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de, aparte del labrador y el agricultor, de paciencia. Si no han leído Job, los invito a que puedan leer Job. Un libro súper chiva, súper bonito. Si no,
Recuerden, como dice Jimmy, que los que hacen apuntes van al cielo. Exactamente, así que apunten. Si no lo han leído, si quieren volverlo a releer, repásenlo, porque la paciencia y el comportamiento de Job ha sido un ejemplo espectacular, como muchos otros profetas en la Biblia, José y otros. Pero repasemos muy rápido lo que le pasó a Job. A Job se le murieron las personas más importantes en su vida. Hablando al principio de que ponemos nuestra seguridad en lo material, a Job se le quitaron todo lo material, rebaños, todo lo que él tenía como medio de subsistencia. Se enferma físicamente, o sea, tras de todo, se enferma el hombre. Y hasta la esposa lo maldice, usted sabe, como que uno dice, ya es suficiente, ya, o sea, ya, Dios mío, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y esto implicaba que Job no se sintiera mal, que no quisiera renegar contra el Señor con todas sus fuerzas por esa situación y por todo lo que le estaba sucediendo. No. ¿Por qué? Porque hasta los mismos amigos, si leen Job, hasta los mismos amigos le encontraban justificación a ver por qué Job le había pasado lo que pasaba. O sea, usted sabe tener compas así como, hey, te está pasando esto y esto por esta y esta razón. O sea, ya, suficiente apoyo, ¿verdad? Entonces, como hablábamos, para él no fue fácil, llegó a renegar, a preguntarle al Señor, ¿qué fue eso? Pero hay una diferencia muy grande. Job siempre tuvo claro que Dios era un Dios justo, que hacía justicia, que era juez, como lo veíamos anteriormente. No tenía claridad sí de alguna manera, pero no, aunque no tenía claridad de por qué le estaba pasando lo que pasaba, siguió viviendo bajo los mandatos del Señor, a pesar de las circunstancias. Y adivinen aquí a qué yo dije, ay, Ana Laurita, cosita, ¿verdad? Imagínense. Job puso su fortaleza en él, en el Señor, en cualquier circunstancia. Y es muy fácil, nuevamente, que yo pueda juzgar a otros o pueda decir, ¿cómo a tal persona no hizo esto? ¿Cómo no le pasó lo otro? No, porque somos diferentes. No hablo tampoco de sufrimientos cualesquiera como hablaba anteriormente en mi caso, sino también tengo una persona conocida que, hablando de otras cosas, se me estalló y en llanto y me dijo, Ana Laura, pues mi hija se quiere morir, tuvo un intento, la tuvo que meter en una clínica y demás, y evidentemente todo lo que eso implica alrededor, sentirse mal como madre, en este mundo, etcétera, etcétera, un montón de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que dentro de esta espera, que no es sencilla y que cada uno de nosotros puede vivir esas situaciones que ni siquiera tenemos idea, ¿qué es lo que nos queda? Seguir arraigados al Señor. Porque estamos re lejos, yo al menos, de ser como Job. Y aquí nos recuerda nuevamente y me recuerda nuevamente la esperanza que tengo que tener en mi alma y en mi corazón, porque Él va a venir y va a acabar con eso. No sé cuándo. Y de la misma manera, yo no puedo andar por la vida como dándome por una piedra por el pecho. Yo sufrí, yo hice esto, ya a mí me pasó tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué yo tuve esta infancia? ¿Por qué tuve eso? Porque yo puedo andar así. Pero eso hace que yo vuelva los ojos al Señor.
Puede que eso realmente vuelva los ojos al Señor y podamos ser fieles y felices en esta espera, en la abundancia, en las tristezas, en las alegrías, pero porque somos hijos de Dios y sabemos que todo proviene de Él. Yo puedo decir, o alguna persona, uy, fulano de tal, sí que vive bien, tiene mucha plata, no tiene mucha plata, puede estar pasando en un momento muy complicado. Nosotros no somos dueños de nada, somos administradores de lo que nos ha dado el Señor en esta espera. Y en esta espera podemos decir muchas veces, como, ¿verdad? Como yo me lo he preguntado muchas veces en la vida. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo esto? ¿Por qué? O más bien sentirme mal y yo decir, ay, Ana Laura, o sea, ¿qué está haciendo usted ahí al frente? Si usted no sirve para nada. O sea, usted no es nadie, ¿verdad? Y seguimos leyendo y vemos donde dice, y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Familia, esto es súper importante. Tal vez pudiésemos pensar que si nuevamente leen la historia de Job, lo que pasó al final es que vuelve a tener con creces lo mismo que tenía antes de que le pasaran todos esos temas en su vida. Y podemos decir, ay, no, es que el Señor lo recompensó. El Señor no nos tiene que recompensar de absolutamente nada. El regalo más grande ya nos lo dio, dándonos a su Hijo para morir en la cruz. El Señor no tiene que nosotros quedarnos bien en lo más mínimo. Nosotros sí. Y esos regalos, como lo tuvo Job, que le devolvió su parte material y otras cosas, puede permitirlo así en nuestra vida. Nuevamente, cuando Él quiera, como Él quiera y si Él lo quiere. Y en esa situación aquí veamos también algunos versículos en donde precisamente podemos y tenemos claros cómo es el Señor en nuestra vida. Lucas 6:36. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Si el Señor es compasivo con nosotros, si nos ama, ¿qué tenemos que hacer? Dar esa compasión a otros en esta espera. Salmos 103:8. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. ¿Por qué me quería referir a esto? Porque también nos podemos identificar como que he hecho tantas cosas malas en la vida que no merezco tal cosa, no merezco esta bendición, no merezco todas estas cosas bellas que me están pasando. No, el Señor tiene compasión de cada uno de nosotros. A pesar, como lo dice Daniel 9:9, pero aún cuando no nos hemos rebelado contra ti, tú, nuestro Señor, eres un Dios compasivo y perdonador. A ver, detengámonos acá un momento, ojo. Lo que dice Daniel es que a pesar de nuestro actuar, a pesar del pecado, a pesar de nosotros, de todo lo que hagamos, de todo lo que estemos pasando, de nuevo, sea bien o mal, tenemos a Dios. El Señor tiene compasión de nosotros y nos perdona. Nos perdona. Si han estado en momentos en la vida en donde decís, este pecado, en este proceso, en esta paciencia es tan difícil,
el Señor es compasivo. Y a mí me vuela la cabeza muchísimo, porque como les comentaba, bueno, yo personalmente no me siento digna de nada. Y entonces yo digo, tras que peco, tras que no tengo paciencia, tras que me da cólera en cantidad de cosas, ¿verdad? Y cada uno puede decir, o sea, tras de eso, a pesar de eso, el Señor me ama y me quiere y me perdona. ¿No les parece demasiado chiva? Tal vez muy trillado, pero si lo pensamos, a mí me hace como, wow. ¿Y eso qué me lleva? A tener esperanza. A tener la esperanza puesta en el Señor, independientemente de lo que seamos o de cómo seamos. No podemos olvidar qué estamos esperando. Nuevamente, estamos esperando la venida del Señor pacientemente. Y eso puede implicar que en el camino muchas personas no estén, ¿verdad? Perdón, a mí no me gusta, últimamente, en general no me gusta llorar, pero y menos en público. Pero cada vez que hablo de mi papá, últimamente no sé si es la edad o qué, pero se me salen las lágrimas. A muchas personas pueden quedar en ese proceso de la venida del Señor, se pueden ir. Se pueden ir para no estar con nosotros en muchas situaciones que hubiéramos querido que sucedieran o que nos imaginamos otra vida. Pero aquí, familia, en esta situación a mí personalmente el Señor me llevó a tener una paciencia, entre comillas, ¿verdad? Porque no fue que cambié 180 grados, tal vez un poquito, así como 2 grados. Porque en un momento era, en mi caso, esa desesperación que yo tenía porque esa situación ya terminara y como en la universidad que me dieran el título ya y como que yo quería ya, que mi papá deje esto. En un momento hasta le dije a mi mamá, como a los 12 años, ya cuando tenía más uso de razón, ¿por qué no se divorcian? Sepárense, ya no soporto esto. Nosotros les hemos dicho eso al Señor. Ya acabe con esto, yo ya no quiero esperar. Tengamos esperanza, familia. Tengamos fe, que es lo que nos justifica. La fe en el Señor es maravillosa. Y aunque no sepamos, no tengamos certeza de nada, solo el Señor lo tiene. Nosotros tenemos que ser pacientes. No sean como yo, desesperada, que se pregunta muchas veces por qué pasó esto. Y en este proceso, pues hay muchas personas que se pueden no llegar a verlo, ¿verdad? En mi caso, mi papá, mi abuelita, mi abuelito, muchas personas queridas en mi vida ya no están acá físicamente, pero igual son cosas que no podemos controlar en esta espera. Solo el Señor las puede controlar. Y mientras eso suceda, no perdamos esa esperanza, familia. Si vamos a Tito 3:7, dice, así lo hizo, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Muchas veces hablamos de que nuestro paso por la vida,
y hablamos muchas veces, yo lo he escuchado en cantidad de veces a Jimmy, a mi esposo, a Mile, a Felie, que nuestro paso por acá es tan pequeñito comparado a la eternidad. Y a mí este texto me enseñó, entre otras cosas, que yo no estoy paciente para eso, no estoy paciente en este proceso, en este pedacito, que yo siento que es así de grande, ¿verdad? Que es eterno, que nunca se va a acabar, completamente equivocado, fatal. No estoy siendo paciente porque si realmente siempre tuviéramos nuestra esperanza puesta en el Señor, tendríamos esta paciencia y esta fe y esa gana de que Él venga y oraría, como les comentaba anteriormente: Señor, ven que yo quiero estar preparado. Estoy arraigada a ti, en tu palabra, llevando la noticia a los que lo necesitan y dando tu amor a quienes lo necesitan. Pensemos, familia. Y ya para ir finalizando, si quieren, pasan por acá el grupo de nuestra super banda de oración. Vamos en el último versículo, versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no sea no, para que no sean condenados. El creer en Él, como hablábamos, hace que no juzguemos. Pero además que no juremos, que nuestra acción sea consecuente a no lo que decimos. Y en este caso, que cuando hablamos que sí o no es no, que sea la realidad. Si tenemos al Señor, nuestra palabra es verdadera. Así que, familia, hoy finalmente los invito, uno, a que seamos pacientes. Sin importar las circunstancias, acércate a tu Biblia, acércate a tu amigo, acércate al Señor, para que en Él y según lo que Él quiera se cumplan los planes en tu vida, en este proceso y en esta espera, que muchas veces va a ser súper impaciente, como yo. No nos olvidemos por qué somos pacientes. No soy paciente porque yo soy muy carga. No somos pacientes porque soy muy bueno en aguantarme a mí. No me estoy quejando de mi compañero de trabajo, de mi familia. Somos pacientes para la venida del Señor, porque es lo que nosotros queremos que suceda. Y nuevamente recordemos que no hay nada que podamos hacer para que eso sea antes o después. No sabemos cuándo va a ser. Pero mientras eso suceda, mientras eso pase, nosotros nos preparamos, adoramos al Señor y nos arraigamos en su palabra fuertemente. Salgamos, incomodémonos, familia. Salgamos de esa zona, si estamos cómodos en esta espera. Y finalmente, no quiero dejar de pasar de lado que hay muchas personas que en esta espera, en la venida del Señor, no tienen esa esperanza, no tienen ese mensaje. Así que si alguien lo necesita, compartilo. Compartirlo con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con personas de la iglesia que lo pueden necesitar también. Realmente hay muchas personas que necesitamos entender todos los días el por qué debemos esperar en el Señor, por qué debemos aplicarnos a Él y por qué debemos estar arraigados en Él. Adoramos.